En 2024, en Argentina, las herencias se rigen por el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay dos tipos de herencia: la testada, cuando hay un testamento válido, y la intestada, cuando no lo hay. En este último caso, la ley decide quiénes heredan y cuánto reciben. Este proceso comienza con el fallecimiento de una persona y termina cuando los bienes se entregan a los herederos. Durante este proceso, se deben realizar varios trámites legales, como la declaración de herederos y la partición de la herencia. Es importante buscar la ayuda de un abogado especializado en derecho sucesorio para hacer estos trámites correctamente. La herencia incluye todos los bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al fallecer. Es importante destacar que las deudas también se heredan, por lo que los herederos deberán responder por ellas hasta el límite de lo que hayan recibido. La sucesión ab intestato se aplica cuando alguien fallece sin dejar un testamento válido. En este caso, la ley establece un orden para determinar quiénes heredan y en qué proporción, priorizando a los parientes más cercanos. El primer grupo en la línea de sucesión son los descendientes del fallecido: hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Si el fallecido tenía hijos, estos heredarán por partes iguales. Si alguno de los hijos falleció antes, sus propios descendientes, nietos del fallecido, tomarán su lugar en la herencia. Si no hay descendientes, la herencia pasará a los ascendientes del fallecido: padres, abuelos, bisabuelos. Al igual que con los descendientes, la herencia se divide en partes iguales entre los ascendientes del mismo grado. Para entender cómo funciona la sucesión ab intestato, es esencial comprender el orden en que los familiares heredan. Primero están los descendientes: hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Si el fallecido tenía hijos, estos se repartirán la herencia a partes iguales. Si alguno falleció antes, sus propios hijos, nietos del fallecido, heredarán en su lugar. En segundo lugar, si el fallecido no tenía descendientes, la herencia pasa a sus ascendientes: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En tercer lugar, si no existieran descendientes ni ascendientes, heredaría el cónyuge del fallecido la totalidad de la herencia. Este tiene derecho a una parte de la herencia, que varía según si hay otras clases de herederos. Los descendientes, como hijos, nietos y bisnietos, son los primeros en la línea de sucesión ab intestato. Esto significa que, si el fallecido tiene hijos, estos serán los primeros en heredar sus bienes, derechos y obligaciones. La herencia se divide en partes iguales entre todos los hijos. Si uno de los hijos del fallecido falleció antes, sus propios hijos, los nietos del fallecido, ocuparán su lugar en la herencia. Este derecho se extiende a todos los grados de descendencia. Por ejemplo, si Juan fallece y tiene dos hijos, Pedro y María, cada uno heredará la mitad de sus bienes. Sin embargo, si Pedro falleció antes que Juan, dejando dos hijos, Ana y Luis, estos ocuparán el lugar de su padre en la herencia. La ley argentina no diferencia entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio al determinar la herencia. Si no hay descendientes, la herencia pasa a los ascendientes del fallecido. Esto significa que, si el fallecido no tiene hijos, serán sus padres, abuelos, bisabuelos, etc., quienes hereden sus bienes. Al igual que con los descendientes, la herencia se divide en partes iguales entre los ascendientes del mismo grado. Si uno de los padres del fallecido falleció antes, sus propios padres, los abuelos del fallecido, ocuparán su lugar en la herencia. Si solo uno de los padres del fallecido estuviera vivo al momento de su muerte, éste heredará toda la herencia. En la sucesión, el cónyuge también tiene derecho a heredar una parte de los bienes del fallecido. La porción que le corresponde depende de si hay otras clases de herederos. Si el fallecido tenía descendientes, el cónyuge heredará la misma porción que un hijo. Si el fallecido no tenía descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge heredará la mitad de la herencia, y la otra mitad se dividirá entre los ascendientes. Finalmente, si el fallecido no tenía descendientes ni ascendientes, el cónyuge heredará toda la herencia.
Los hermanos y sobrinos del fallecido solo heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge. En este caso, la herencia se divide en partes iguales entre los hermanos. Si alguno de los hermanos falleció antes, sus propios hijos, los sobrinos del fallecido, ocuparán su lugar en la herencia. Es importante mencionar que, en este caso, el derecho de representación no se aplica más allá del cuarto grado. La ley argentina no distingue entre hermanos bilaterales y unilaterales al determinar la herencia. En el caso excepcional de que el fallecido no tenga herederos, la herencia se declara vacante y pasa a ser propiedad del Estado. Este escenario, aunque poco común, puede ocurrir cuando la persona fallecida no tenía familiares cercanos. En estos casos, el Estado actúa como heredero de última instancia, asegurando que los bienes no queden sin titular. Los bienes heredados por el Estado se destinan a fines de utilidad pública, como la construcción de hospitales, escuelas o la financiación de programas sociales. Como hemos visto, la sucesión ab intestato puede ser compleja y no siempre refleja la voluntad del fallecido. Por eso, es fundamental hacer un testamento. El testamento es un acto jurídico mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Otorgar testamento permite decidir libremente a quiénes dejar los bienes, evitando así posibles conflictos familiares. En Argentina, hay dos tipos de testamento: el hológrafo, escrito a mano por el testador, y el testamento por acto público, otorgado ante escribano público y dos testigos. Tener un testamento no solo brinda tranquilidad y seguridad a nuestros seres queridos, sino que también previene posibles conflictos familiares y facilita el proceso de sucesión. En la ley argentina, la legítima es una porción de la herencia que, por disposición legal, corresponde de manera obligatoria a ciertos parientes del fallecido, incluso si éste hubiera realizado un testamento en su contra. El testador solo puede disponer del 33% de su herencia para repartirla a quien él disponga. El testador no puede privar a sus herederos forzosos de su legítima, ni por testamento ni por actos entre vivos a título gratuito, o sea, donaciones. En Mendoza Legal, entendemos que los asuntos relacionados con las herencias y sucesiones pueden ser complejos, emotivos y generar incertidumbre. Por eso, ponemos a su disposición un equipo de abogados altamente calificados y con amplia experiencia en la materia, quienes le brindarán la asesoría legal personalizada que necesita para navegar este proceso de manera segura y tranquila. No dude en contactarnos.